Pues ahora que Mancuso está abriendo la jeta y está abriendo el guarguero y está soltando el gaznate, resulta que denuncia que de 500 bienes que entregó para reparar a las víctimas, 400 se perdieron en los gobiernos anteriores. ¿Quién tendrá entonces esos 400 bienes? Ya sabemos por qué le molesta tanto el espejo retrovisor a este gobierno, y además de todo, quiénes son los responsables de desaparecer los bienes que entregó Mancuso. Por eso es que les incomodaba tanto Daniel Rojas en la SAE, porque es que este berraco si fue allá a devolverle los bienes a quienes le pertenecen y a repartirlos entre los campesinos para hacer la tierra productiva. Entregué bienes a la justicia colombiana, he venido entregándolos, los entregué desde el año 2007. Hubo que recurrir incluso a la Corte Suprema de Justicia para que obligara a Acción Social a recibir los bienes que no quería recibir. Hoy nos damos cuenta, comparando el listado de los bienes que entregué con los que le han pasado a la doctora Lilian en la unidad de víctimas, que la diferencia son aproximadamente 380, 400 bienes que hacen falta en el listado que tiene la unidad de víctimas. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien, y para gonorreas claramente, pues también. Y empezamos de una vez este Notiparaco, hay que decir, otra vez en medio de la conmoción, en medio de la euforia y en medio, hay que decir, de la histeria colectiva que se presenta en este país cada que Gustavo Petro sale a hacer cualquier cosa, cada que el presidente de la República mueve la lengua, se mueve el mismo, respira, no respira, va, no va, habla, no habla, se queda callado, no se queda callado, porque aquí, desde que Gustavo Petro es presidente, a los periodistas de este país y a los políticos que ahora pasan a ser oposición en Colombia, se les dio porque tenían que trabajar. Se acordaron del pueblo que se ha muerto de hambre toda la vida en Colombia, y de que aquí en este país siempre hemos estado gobernados por la corrupción. Anteriormente los periodistas se levantaban todos los días prácticamente como si estuvieran reencarnados en el mismísimo Gandhi, a decirnos a nosotros que todo estaba muy bien, que este país era el mejor país del mundo y el mejor vividero, hay que decir, de todo el planeta Tierra, que los colombianos eran felices y que aquí no importaba la escasez ni la falta de comida, ni prácticamente que la mayoría de los colombianos comieran 2 veces al día, sino que aquí lo que importaba era el folclore y la alegría. Y así presentaban a los presidentes de la República, que curiosamente son los mismos que financiaban las nóminas paralelas, y entonces nos hacían creer que vivíamos en el país del Lego, en donde todo era increíble. No, todo es increíble, todo es increíble y todo es increíble, y le vendían la idea a la gente de que levantarse a las 4 de la mañana era productivo para luchar por esta patria que iba camino al desarrollo y que además de todo iba por los caminos del bienestar, porque aquí en Colombia la podredumbre, la escasez y la miseria llegó hace 2 años con el gobierno de este castrochavista, que aparte de ser un comunista, le dio disque por devolverle los derechos a las personas y la dignidad a este pueblo que toda la vida se había acostumbrado a agachar la cabeza y a subordinarse para que los privilegiados de siempre vivieran bien. Y una vez habiendo dicho este discurso de mamerto, hay que decir, o de mamerto resentido, que es lo que más me gusta, que me digan resentido, porque yo hoy soy un resentido y no lo voy a negar nunca, pasamos a hablar de las noticias en Colombia, de que Gustavo Petro decretó el presupuesto para la nación porque en el Congreso se cayó, de que el señor Iván Duque salió a decir que en su gobierno no se perdieron 100 billones de pesos, pero que en ese mismo gobierno le estaban comprando madera al clan del Golfo para lo de las casas en Providencia. Mejor dicho, en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, el señor Iván Duque puso allá pura gente a que se quedaran
quedan con el billete de los colombianos. Pero seguido de esto, ya están diciendo que Cielo Rusinque, a través de la SIC Super, o sea, de la Superintendencia de Industria y Comercio, se está metiendo, hay que decir, a los canales privados, dizque para acabarlos, que mejor dicho, así empezó Venezuela y así empezó esta dictadura de Gustavo Petro. Pero para terminar con esta andanada de noticias que parecieran negativas, también toca decir que salieron los medios de comunicación del establecimiento que están diciendo que Petro va a cerrar los canales a defender la pérdida de los 100 billones de pesos, que no, que ya no eran 100 billones de pesos que se perdieron en el sector de la salud, sino que era una bicoca ahí como 150.000 millones de pesos, pero que ojo, no, que ojo no es ni que era plata, que aquí lo que hay que denunciar es a lo que hizo Olmedo López en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, porque es que lo hizo en el gobierno de Petro, que es que eso que ocurre en gobiernos pasados, pues que eso no tiene nada que ver. Y entonces vamos a hablar de lo que toca hablar, y así empieza este notiparaco, un noticiero para gente del pueblo, hecho por alguien del pueblo, no un noticiero corporativo que lo único que le va a informar a usted son los intereses del patrón, en este caso el banquero que mantiene la nómina de los medios tradicionales. Empecemos de una vez. Y entonces en todo lado están diciendo que ¿cómo así? Que el presupuesto va a salir por vía decreto, que Petro ya está tomando a este país como si fuera una dictadura, que cómo puede ser posible que no, que después de que el Congreso dijo que no, entonces Petro va a hacer lo que se le da la gana acá en Colombia. Y pues toca decir que es la primera vez en la historia de Colombia que no se aprueba el presupuesto nacional, porque claro, es que el Congreso está viciado. Pero recuerden que se les dijo a ustedes que había que votar también para que la bancada fuera una bancada mayoritariamente pro gobierno. Ahora que la bancada no es pro gobierno, pues ocurren estas cosas para que después salgan los medios de comunicación, los periodistas, la oposición, el uribismo, Carrasquilla, el señor Iván Duque y el mismísimo Sergio Fajardo y toda la gente de centro y de ultraderecha en Colombia a decir que Petro los está sometiendo a una dictadura. Pues aquí les vamos a decir claramente en qué consiste el presupuesto nacional y por qué el señor Gustavo Petro lo tuvo que decretar, ya que el Congreso no colaboró. Hasta el día de ayer había plazo para aprobar por ley en primer debate el presupuesto que define la plata para que el Estado opere, pague deudas e invierta en el 2025. Pero ese mismo día en la tarde, o sea ayer, la vaina se descartó porque no hubo los congresistas necesarios para votarlo. Mejor dicho, les voy a decir claro, estoy sin... No fueron a trabajar porque es que no querían aprobar el presupuesto que el gobierno necesita para que la economía en Colombia siga funcionando. Como no hubo acuerdo porque no fueron a trabajar, ahora el presupuesto va a ir sí o sí por decreto. El gobierno podría sacar eso después del 20 de octubre, que es el plazo máximo por ley para que el Congreso apruebe el presupuesto. Y esto abre caminos. Un grupo de congresistas dice que sería el original, el de 523 billones de pesos, pero el lío es que parte de los ingresos que calculan son inciertos porque dependen de otros temas como la ley de financiamiento, que parece que seguirá su trámite normal en el Congreso, o la gestión de la DIAN, por ejemplo, acá en este país. Y ahí es que la Corte Constitucional entraría a revisar esa vuelta en caso de que la gente demande ese decreto, y ya hay algunos congresistas de la oposición que lo iban a hacer. Y esos congresistas son Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, hay que decir también que ahí aparece el señor J.P. Hernández y mejor dicho absolutamente todos los pro-uribismo que decían que no, que si querían gobernar que ganara, pues ya ganamos y así de todas maneras no dejan gobernar. Hay que decir que el señor J.P. pues este berraco sí se opone a todo lo que diga el señor Gustavo Petro y proponga este gobierno claramente por orden de su patrón Álvaro Uribe
Vélez, porque don J.P. Hernández anda buscando su curulo en el Centro Democrático. Y como hay una plata que es incierta, la Corte le podría devolver el decreto del presupuesto al gobierno para que lo baje por ahí a 511 billones de pesos, descontando la plata de la reforma. Mejor dicho, el gobierno sacará por decreto el presupuesto después del 20 de octubre, pero todo puede cambiar si demandan la vaina y la Corte Constitucional le echa un ojo. Esto pone aún más tensas las relaciones entre el gobierno y el Congreso. Y entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Pues que va a salir nuevamente la uribamenta a terminar de acabar con lo que el gobierno quiere replantear, porque estos mismos fueron los que dijeron: el dólar va a estar en 7.000, la economía se va a caer, la inflación, mejor dicho, va a llegar a cifras inalcanzables, el turismo en Colombia no va a funcionar y este país se va a quebrar. Han pasado 2 años y resulta que la economía está funcionando bien, que el dólar bajó, que la inflación bajó y aparte de todo que el desempleo también bajó, y adivinen qué, se incrementó la ola de turismo en Colombia. Pero es que esto no se lo van a decir los periodistas que andan replicando en todo lado que Petro va a cerrar los medios de comunicación. Ay, háganme el doble favor, pues. Seguido de esto decían: ay, Petro, es escándalo que hizo con el Pegasus. No es ningún Pegasus, sino que Petro es un payasus. Que miren toda jabulla que hizo y que eso no salió en nada. Que ese presidente nomás lo hizo para escandalizar al país y meternos en problemas. Pues resulta que desde la Dirección Nacional de Inteligencia, o sea, desde el DNI, se afirma que sí se compró el software Pegasus en el gobierno de Duque, pero adivinen de dónde salió el billete: de la plata del lavado, o sea, de la plata del narcotráfico en Colombia. Pero es que los periodistas decían: es que no se compró ningún software porque es que no está reportado en ningún lado. Y entonces uno le tiene que decir a Luis Carlos Vélez, y uno le tiene que decir a Vicky Dávila, y uno le tiene que decir a Darcy Quinn y al señor Néstor Morales que no van a reportar una compra hecha con plata del narcotráfico, señores. Es que no sé si uno tenga que ponerles una vela en la cabeza o que uno tenga que ponerles una lámpara que les alumbre de una vez esa testa, a ver si van a decirle la verdad al país. O sea que sí hubo compra del software, y lo que quiere decir es que sí hubo chuzadas, y si hubo chuzadas entonces hubo perfilamiento, y si hubo perfilamiento entonces hubo culpables. Lo que quiere decir que compraron el software, llegó a la fiscalía y la fiscalía le pasaba la información directa a las BACRIM, pero no solamente a las BACRIM, sino también al periodismo, al oficialismo en Colombia. Y cuando digo oficialismo me refiero al poder hegemónico en este país. Como bien descarados son los periodistas que después salen a decir: la corrupción no fue tanta, no se reportó la compra, ay, no es tan grave. Mejor dicho, defendamos a la ultraderecha que perfila, como siempre lo ha hecho acá en Colombia, porque los presidentes que merecemos son los que le ponen el tate quieto a esos mamertos revolucionarios. Descarado es lo que son. Seguido de esto sale don Mancuso, que anda muy activo últimamente en todas partes, diciendo esto y diciendo lo otro y comprometiendo a la gente de bien divinamente, caray, como don Pacho Santos, quien presuntamente se reunía con Mancuso para financiar bloques paramilitares, la creación de bloques paramilitares. Entonces Pacho Santos llegaba donde Mancuso y le decía: ay, bueno, sí, don Mancuso, es que yo tengo esta plata aquí para ver si usted me monta un grupo paramilitar acá y me saca todos los mamertos que me están impidiendo a mí poder ser corrupto en Colombia. Entonces don Mancuso le contestaba: sí, claro, cómo no, don Pacho Santos, dígame qué necesita, yo le monto, hombre, y creamos ese bloque capital. Pues ahora que Mancuso está abriendo la jeta y está abriendo el guarguero y está soltando el gaznate, resulta que denuncia que de 500 bienes que entregó para reparar a las víctimas, 400 se perdieron en los gobiernos anteriores. ¿Quién tendrá entonces esos 400 bienes? Ya sabemos por qué le molesta tanto el espejo retrovisor a este gobierno, y además de todo, quiénes son los responsables de desaparecer los bienes que entregó Mancuso. Por eso es que les incomodaba tanto Daniel Rojas en la SAE, porque es que este berraco sí fue allá a devolverle los bienes a quienes le pertenecen y a repartirlos entre los campesinos para hacer la tierra productiva. Pero con los gobiernos pasados, cuando Mancuso entregó los bienes, resulta que llegó
llegó la repartija de la nada y se los dieron entre gente de bien, caray, que por un lado posan de que son honorables y que además de todo van a salvar al país, pero por otro lado y bajo cuerda se reúnen con paracos y con traquetos para repartirse las riquezas y después afianzar a ver a quién van a poner de presidente. O si no, pregúntele al señor Duque cómo fue que el Ñeñe Hernández presuntamente le financió la campaña. Es que cada que finaliza una noticia me da unas ganas de estos de... Sigue la corrupción en Colombia. Es que hoy estoy haciendo el noticiero por cápsulas porque es que hay que condensar todo y me tocaría hacer como un especial de 4 horas para seguir denunciando. 8.000 millones de pesos al mes estarían robando algunas IPS reportando accidentes de tránsito falsos. Y hay más facturas que accidentes. ¿En qué se estarán gastando el dinero de la salud de los colombianos? ¿En más clases de yoga o en bonos de regalo? Porque es que hay que decir acá que la reforma a la salud les incomoda porque les acaba el negocito a los dueños de las EPS que se reparten la plata de la salud de los colombianos, dizque para clases de yoga, para invertir en equipos de fútbol, para financiar campañas políticas y para darse una vida gourmet y una vida sabrosa que solamente ellos se pueden dar. Hay que decir que acá en Colombia la cosa es bastante tensa porque es la cosa política que sigue moviéndose, diría doña Vicky Dávila. Y para terminar este noticiero, vamos a contarles aquí rápidamente cómo fue que en el gobierno de Iván Duque le estaban comprando madera al Clan del Golfo para hacer las casas en Providencia, casas que el señor Duque dijo que iba a hacer en 20 días, porque este señor prácticamente es el dueño de la corporación Cápsula, ¿no? O solamente tirar una cápsula ahí como hacía Bulma y salían de una vez las casas en Providencia. Sobre la compra de la madera en el gobierno Duque a empresas del Clan del Golfo para reconstruir San Andrés por parte de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, al verificar esta empresa a través del portal anticorrupción de Colombia, Paco, se encontró 1. Según sus estados financieros para el año 2013 contaba con un patrimonio de 3 millones de pesos y para el 2023 era de 5.317 millones de pesos, lo que significa que su patrimonio aumentó 1.771 veces en 10 años, situación que por sí sola no es irregular, pero llama la atención. 2. Se inscriben en el registro único de proponentes el 29 de abril del 2021, lo que permite inferir que no tienen experiencia con procesos de contratación estatal hasta antes de esa fecha. Dato relevante dado que a marzo de 2024 ya habían suscrito 39 contratos con entidades públicas. 3. También se celebró un contrato con Invías por 6.476 millones de pesos, el cual se realizó de manera directa y se ejecutó con el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La Superintendencia de Transparencia va a continuar con la verificación de la ejecución de estos contratos y los beneficiarios reales de los mismos. Mejor dicho, los voy a poner aquí en palabras claras, como le gusta a usted que está en su casa. El gobierno de Duque estaba comprándole madera a una empresa creada por el Clan del Golfo. Y eso que el señor Duque había dicho, el Clan del Golfo ya acabó. Acabamos con el Clan del Golfo, cosa que es una mentira de este señor que fue presidente y el peor presidente de la República de Colombia, pero que ahora sale con la jeta llena de cinismo a decirle al país cómo es que Petro tiene que gobernar. Y así con todo, no, permítanme, termino acá. La SIGSUPER no se está metiendo a acabar con los medios de comunicación y no va a hacer al Caracol ni RCN, simplemente está haciendo una investigación que toca hacer porque resulta que los de Caracol y los de RCN, que son los dueños del emporio mediático en Colombia, están haciendo competencia desleal a la hora de lograr las pautas comerciales en sus canales, presuntamente. Y entonces denuncia un medio más pequeño porque es que si no pautan con el medio pequeño, pues pautan con el grande, y eso a todas veces es corrupción. Pero como es corrupción de los Santo Domingo y los Ardila, es una corrupción que hay que dejar pasar, porque esos medios chiquiticos que los quieren, que eso no sirve para nada, esos son unos comunistas ahí. Así que dejen de estar mintiendo, señora Jubinado, señor Hassan
pasan? Señores del Centro Democrático, aquí nos están cerrando medios, aquí los medios se financian con plata del narcotráfico y plata de banqueros y todo el mundo lo sabe. Y así terminamos Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. Muchas gracias por activar la campanita y suscribirse a este canal. Muchas gracias por dar like y compartir, y muchas gracias a mi comunidad de Patreon que siguen haciendo posible que yo salga embejucado aquí a hacer este programa. Creo que no funciona, ¿no? Eso con limitación. ¿Y sí? Esto no está funcionando. O sea, no... Además yo quiero, o sea, de verdad decirle a la gente que qué vergüenza con ustedes esta cara de Fernando González que estoy cogiendo. Cada vez me parezco más a Fer, es decir, a Pacheco. Muchas gracias. Muchas gracias, Pacheco.